Bueno, bienvenidos todos. Esta noche el Señor nos regala el combate espiritual, la enseñanza que me pidió el favor mi Dios, y con cositas y de todo, pero Violeta que no dejaba. Pero bueno, ahí lo sacamos. Entonces vamos a iniciar. En este mundo estamos librando una batalla, lo que estábamos hablando hace un ratico, que él está convulsionado, pues, ha sido y vemos que estamos muy apegados a este mundo, que la palabra de Dios, nuestros sentimientos, todo es para el mundo, pero para el Señor muy poco, tristemente. Libramos un combate espiritual que decidirá nuestro destino eterno. Pocos lo entienden. Una de las tácticas del enemigo es mantenernos dormidos para poder atacar, para poder distraernos con mil cosas y así poder vencer él. Entonces, es hora de despertar del sueño. Debemos saber cuál es la meta de nuestra vida. No es aumentar placeres, ni hacernos ricos, ni famosos. Es más bien vivir para siempre como hijos amorosos y fieles de Dios. Desearlo con todo el corazón es la más alta y gloriosa empresa que debemos proponernos nosotros. En esto consiste la perfección cristiana y la verdadera vida espiritual. No se trata de hacer algunas buenas obras para sentirnos buenos. No confundamos los medios, que son las prácticas de nuestra fe, con el fin, que es el reino de Jesús sobre nuestras vidas y nuestros corazones. Medios para santificarnos. Dominarnos a nosotros mismos es lo primordial. Hay que vencer la rebeldía de la carne, que es la más difícil, ¿no? Hasta que el Espíritu tenga plena autoridad. Es así como llegamos a ser hombres nuevos en el Espíritu, como deseaba San Pablo. Cómo cuidarnos del cielo, dice Filipenses 3:20. Esto no lo logran los cobardes y los afectos a este mundo. San Pablo nos dice: castigo mi cuerpo y lo reduzco a servidumbre, no sea que enseñando a otros el camino de la santidad yo me quede sin llegar a conseguirlo. Este castigo se trata sobre todo de dominarse a sí mismo para hacer la voluntad de Dios en cada momento. Porque nosotros no doblegamos nuestra voluntad, sino a nosotros mismos, hacer lo que nosotros queremos. Pero hay que doblegar esa voluntad, es a lo que el Señor tenga para nosotros. Y para ello hay que dedicarse a la oración, a la meditación y a pensar en la pasión y muerte de nuestro Señor, no por curiosidad ni para conseguir gozos sensibles, sino para lograr apreciar mejor cuán grande es la bondad y misericordia de nuestro Señor, y aún cuán espantosa es nuestra ingratitud y nuestra maldad. Cristo nos enseña que triunfa venciéndose a sí mismo y aceptando la paciencia, las adversidades. Recibir dignamente y con frecuencia, hay que recibir dignamente y con frecuencia los sacramentos. A las almas que desean llegar a la santidad, el Divino Espíritu les recuerda frecuentemente la necesidad absoluta de recurrir a Jesús. La divina misericordia que nos da el perdón en la confesión y se nos da como pan de vida en la Eucaristía. La santidad requiere obediencia total a la voluntad de Dios. Ningún atleta recibe la medalla de campeón si no ha competido según el reglamento.
Entonces a nosotros nos toca mirar a ver, seguir los reglamentos para poder ganarnos esa santidad. Competencia. La santidad no está en las obras. Existen almas imprudentes que consideran como lo más importante para adquirir la perfección y la santidad el dedicarse a obras exteriores y no a lo que realmente debe ser. Creen que porque pues hace uno obras y todo eso. La obra exterior es buena y puede ser buena, ¿listo? Pero de suyo, lo que hace que la obra sea santa es que tú seas movida por la gracia. Esta semana vi una imagen muy bonita que explicaba precisamente eso. Es que un tipo le está dando a un pobre una moneda y se está sacando una selfie. ¿Lo que está haciendo es bueno? No. Sí, ¿Es sí es izquierda? bueno. Sí es bueno lo que está haciendo. Pero ¿con qué Pero, propósito? ¿con qué Dándole algo, propósito? pero el propósito no Es es que lo bueno. está moviendo, no está moviendo la gracia, lo está moviendo la fama, La fama, el reconocimiento. claro. Aunque la obra sea buena, no es santa. Entonces, por eso es que las obras no. Las obras buenas son el fruto y no la fuente de la vida. Sería dañino dedicarse a las obras si nuestra alma no se alimenta de la fuente. Para dar buenos frutos hay que reformar los pensamientos y sentimientos y actitudes. Hay que dominar las malas inclinaciones. Una trampa, los enemigos de nuestra salvación, viendo que la cantidad de ocupaciones que nos atraen nos apartan del verdadero camino que lleva a la santidad. No solo nos animan a seguirlas practicando, sino que nos llevan la imaginación de quiméricas y falsas ideas, tratando de convencernos de que por dedicarnos a muchas acciones exteriores, ya con eso nos estamos ganando un maravilloso paraíso eterno. Eso es lo más peligroso. Bien. No sé si tú lo vas a decir más adelante, pero demos un ejemplo de eso para que nos quede claro. ¿Qué es más difícil, a cuál es más difícil de convencer? ¿A una persona que es pecadora o a una persona que cree que es virtuosa? Una persona que cree que es virtuosa. Eso es más difícil. Por eso ¿cuál es el argumento? Pero ¿para qué Dios? Mire, si yo estoy bien, yo obro bien, yo a nadie le hago mal. Esa es más difícil. Esa es más difícil. Y si esa persona es virtuosa en la oratoria, peor. Piénselo. Porque nada de lo que tú le vayas a decir a punto de oratoria te lo puede derribar. ¿Lo ves? Sí. Es más peligrosa. Y puede ocurrir que algunas veces nosotros seamos las dos cosas. Yo creo que nosotros los que estamos decimos que estamos caminando entre paréntesis y Comillas. Sí, A veces pecamos de virtuosos. pecamos de virtuosos. Si nos creemos más que otros. Es que yo te doy gracias, Señor, porque yo no soy como Él. Así oró un fariseo. Te doy gracias, porque no me hiciste como Él. Como este pobre samaritano. El otro, ¿y cómo llegó el otro? El otro llegó, pues es que ni siquiera, ni siquiera soy digno. Ese es más fácil. Y Jesús dijo, ese llegó justificado. Miren, si hay algo que es difícil, es eso. Sentarse como he tenido que hacerlo con el padrecito fulano, el obispo tal. Mire, es que, con todo respeto, ¿no? Con todo respeto, pero. Con todo respeto. Y a veces no necesitan clérima para que sean así. Pegar y decirle, mira, tantos años tú que dices que estás caminando en el Señor, pero mira. Y en eso caemos.
Y en eso cae. Entonces miren tan importante, y eso es un combate espiritual. ¿Por qué? Porque mi virtud se convierte en mi mecanismo de defensa. Ya que no se habían puesto a pensar en eso. Cuando la virtud se convierte en un problema. Porque la virtud a veces es una excusa, es un escudo protector para que yo llegue a la perfección. ¿Listo? Se olvida también que vivimos demasiado ocupados. Que ya hasta le estamos quitando el trabajo al diablo porque estamos tan distraídos. Y el diablo no necesita andarlo jodiendo. No necesita Una trabajar. amiga tuya, que la conociste en vida, decía esto, predicaba esto, seguro Luismita también la habrá escuchado en vida, decía esto, Glorita se llamaba, decía, el diablo te llena la agenda para que estés ocupado y no tengas tiempo para Dios. Para que se esté ocupado que no tengas Y no tengas tiempo para Dios. Lo dijo hace más o menos unos 12 años y 3 meses. No digo tanto, Así es. pero sí es cierto. Son muy idiotas útiles del diablo. Pero es que a veces no sacamos tiempo para las cosas de Dios. ¿Y cuál es la excusa? Tengo una agenda muy apretada. Usted le mira la agenda y las marcas de los dedos se le ven de lo apretada que la tiene. Ay, Dios mío. Como dice un santo que en este momento no me acuerdo, no sé si está en Ignacio de la Sierra, que dice, si estás muy ocupado, no harías media hora, sino una hora. Si es San Ignacio, no me acuerdo, bueno, no es un santo, pero... Aquí hay un... Y hay un santo La de Eh, Ana 1:1. lo que decía un santo. llevamos como en la quinta. Lo que decía un santo, ojalá se convencieran los que andan tan ocupados y preocupados por tantas obras exteriores que mucho más ganarían para su propia santidad y para el bien de los demás si se dedicaran un poco más a lo que es espiritual y sobrenatural. De lo contrario, todo será lograr poco, o nada, o menos que nada, pues sin vida espiritual se puede hasta llegar a hacer más daño que bien. ¿De quién es? No, dice ahí un santo. Ya le voy a Dice, dar el nombre no de sus olvide, santos. olvidando lo que decía un santo. El activismo, la Pero no política, dicen, cuidado con los pensamientos grandiosos. Esa es buena, escuchen eso. Durante la oración hay la tentación de que se nos llene la cabeza de pensamientos grandiosos y hasta curiosos y agradables acerca de futuros apostolados y trabajos por las almas. En vez de dedicar ese tiempo precioso a amar a Dios, adorarlo, pensar en sus perfecciones, darle gracias, pedirle perdón por nuestros pecados, nos dedicamos a volar como vanas mariposas por un montón de temas que no son oración y aún como moscardones volando con la imaginación por los basureros de este mundo. Señal que demuestra el grado de perfección. Aunque la persona se dedique a muchas obras exteriores, pasando tiempos y tiempos en fantasías e imaginaciones, la señal para saber qué grado de espiritualidad es averiguar qué cambio y qué transformación ha tenido su vida, su conducta y sus costumbres. Porque si a pesar de tantas obras y proyectos siguen deseando siempre que les prefieran a los demás, se muestra lleno de caprichos, rebelde y obstinado en su propio parecer, sin querer aceptar el parecer de los otros y sin preocuparse de observar sus propias miserias y debilidades, se dedica a observar con ojos muy abiertos las faltas y miserias ajenas, repitiendo lo que tanto criticaba Jesús. Se fijan en la basurita que hay en los ojos de los demás y no en la viga que llevan en sus propios ojos. Esto es señal de que el grado de su santidad es muy bajo todavía,
y si cuando alguien se atreve a herirles, algo en su propia estimación, con críticas u observaciones o negación de especiales demostraciones de aprecio, estallan en ira e indignación. Cuando se les dice que lo importante no es tomar el número de oraciones y devociones que tienen, sino la calidad y el amor a Dios. Al prójimo que hay en esas prácticas de piedad, se enojan, se turban, se llenan de inquietud y no aceptan esto de ninguna manera. Con ello están demostrando que su santidad es demasiado pequeña todavía, más aún cuando nuestro Señor, para llevarles a mayor perfección, permite que les lleguen enfermedades, contrariedades, pruebas y persecuciones. Entonces, sí que se manifiestan que su santidad es falsa, porque estallan en quejas y protestas y no aceptan conformar su voluntad con la santísima voluntad de Dios. Un pecador es muy difícil de convertir. La experiencia de cada día enseña que con más facilidad se convierte un pecador manifiesto que otro que se oculta y que se cubre con el manto de muchas otras externas de virtud, porque a estas almas las deslumbra y las ciega de tal manera su orgullo que es necesario una gracia extraordinaria del cielo para convertirlos. Imagínate porque es difícil. Necesitan gracias extraordinarias, las ordinarias no sirven. Son ordinarias. No mentiras. Convertirlas y sacarlas de su engaño. Pues son súper virtuosos. Están siempre en un dañoso peligro de permanecer en su estado de tibieza y postración espiritual, porque tienen oscurecidos los ojos de su espíritu con un enorme amor propio y un deseo insaciable de que la gente les estime y les aprecie. Al hacer sus obras exteriores, que da por sí son buenas, pero buscan satisfacer su voluntad y se atribuyen muchos grados de perfección, y en su presunción y orgullo viven censurando y condenando a los demás. No consiste la perfección, pues, en dedicarse a muchas obras exteriores, pues como dice San Pablo, aunque yo haga las obras más maravillosas del mundo, si no tengo amor a Dios y al prójimo, nada soy. Primera de Corintios 13. Primera de Corintios 13. ¿Cuál es la base entonces para obtener la perfección? La base de la perfección y santidad consiste en 5 cosas. Primero, en conocer y meditar la grandeza y la bondad infinita de Dios y nuestra debilidad e inclinación tan fuerte hacia el mal. Es la gracia que durante noches enteras pedía San Francisco de Asís en su oración hasta que logró conseguirla. Señor, conózcate a ti, conózcame a mí. Segundo, aceptar ser humillados. Oigan eso. Y sujetar nuestra Amén. voluntad no solo a la divina majestad, sino a personas que Dios ha puesto para que nos dirijan, aconsejen y gobiernen. Tercera, en hacerlo y sufrirlo todo, únicamente por amor a Dios y por salvación de las almas, por conseguir la gloria de Dios y lograr agradarle siempre a Él. Así cumplimos el primer mandamiento que dice, amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma y sobre todas las cosas. Cuarto, cumplir lo que exige Jesús, negarse a sí mismo, aceptar la cruz de sufrimientos que Dios permite que nos lleguen. Seguir a Jesús imitando sus ejemplos, aceptar su yugo que es suave y ligero, aprender de Él que es manso y humilde de corazón. Mateo 11:22. Quinto, obedecer lo que aconseja San Pablo, imitar el ejemplo de Jesús que no aprovechó su dignidad de Dios, sino que se humilló y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Está en Filipenses 2. Cuota inicial grande para una adquisición inmensa. Alguien dirá, es que son demasiadas condiciones las que se piden.
La razón es esta: lo que se va a obtener no es una perfección cualquiera o de segunda clase, sino la verdadera santidad. Por eso, porque lo que se aspira a conseguir es de inmenso valor. Las cotas que se exigen son también altas, pero no son imposibles. Aquí hay que repetir lo que decía Moisés en el Deuteronomio: los mandatos que se te dan no están por encima de tus fuerzas, ni son algo extraño que tú no puedes practicar. Deuteronomio 30. Combate duro, pero premio grande. Estamos escribiendo para quienes no se contentan con llevar una vida mediocre, sino que aspiran a obtener la perfección espiritual y la santidad. Para esto es necesario combatir continuamente contra las inclinaciones malas que cada cual siente hacia el vicio y el pecado. Dominar y mortificar los sentidos. Tratar de arrancar de nuestra vida las malas costumbres que hemos adquirido, lo cual no es posible sin una dedicación infatigable y continua a la tarea de conseguir la perfección, la santidad y tener siempre un ánimo pronto entusiasta y valiente para no dejar de luchar por tratar de ser mejores. Pero el premio que nos espera es muy grande. San Pablo dice: me espera una corona de gloria que me dará el divino juez, y no solo a mí, sino a todos los que hayan esperado con amor su manifestación. Segunda de Timoteo 4:8. Y en segunda de Timoteo 2:5 dice: pero nadie recibirá la corona si no ha combatido según el reglamento, lo que hablábamos hace un ratico. No puedes ganar el campeonato sin seguir las reglas. Sí. Algo que es muy agradable a Dios. La guerra que tenemos que sostener para llegar a la santidad es la más difícil de todas las guerras, porque tenemos que luchar contra nosotros mismos, o como dice San Pedro, tenemos que luchar contra las malas inclinaciones de nuestro cuerpo que combaten contra el alma. Tumbar el Eso es tenaz. ¿Mm? tumbar el ego. Mm. Sí, Es duro. me mandó ese video del Lego. ¿Qué? Hace poco alguien Luz compartió un Amira. video de Lego. Pero precisamente porque el combate es más difícil y más prolongado, por eso mismo la victoria que se alcanza es mucho más agradable a Dios y más gloriosa para quien logra vencer, porque aquí se cumple lo que dice el libro santo: quien domina a sí mismo vale más que quien domina una ciudad. Proverbios 16:32. Lograr dominar las propias pasiones, refrenar las malas inclinaciones, reprimir los malos deseos y malos movimientos que nos asaltan, es una obra que puede resultar ante Dios más agradable que si ejecutáramos obras brillantes que nos dieran fama y popularidad. Y como el contrario pudiera suceder, que aunque hiciéramos muchas obras externas admirables ante la gente, en cambio ante Dios no seamos agradables, porque aceptamos en nuestro corazón seguir las malas inclinaciones de nuestra naturaleza y no dejarnos llevar y dominar por las pasiones desordenadas. Sí, pero una pregunta, ¿es el mismo combate espiritual del que habla la Biblia? Sí, claro. De los ángeles. A ver, el padre Lorenzo Escorpón, bueno, ahorita te digo el apellido, plantea que yo puedo vencer a los demonios y no vencerme a mí mismo. Entonces, por encima de vencer al demonio, la batalla más difícil es vencerse a uno mismo. ¿Se acuerdan el evangelio que dice: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre? Ya decían demonios, pero todavía querían destruir a la gente. Todavía tenían afán de ser el primero. Jesucristo anunciándole su muerte y ellos ya estaban buscando el reemplazo. Ay, Dios. Pero ya vencían demonios. ¿Sí? Es por eso que Jesucristo les dice: no se alegren porque ustedes venzan demonios. Alégrense porque su nombre está escrito en los cielos. ¿Sí?
Porque al fin y al cabo la batalla más difícil es vencerse a uno mismo. Ujú. Negarse a uno mismo. ¿Sí? Son Y, tantas cosas. y San Pedro da una línea de acción clara, que hay que vencer de mí mismo las malas inclinaciones. Nada más. Nada más y nada Nada menos. más. Mm. ¿Sí? Pero él utiliza una economía que me parece muy válida. A ver, si usted se la pasa mintiendo durante 18 años, sacarle la mentira a usted, quitarle la costumbre De de mentir. 18 años de mentiras, eso no sale de un día para otro. No, claro. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a necesitar usted? Usted va a tener que inyectar 18 años de verdad. Primero, para contrarrestar el vicio, y segundo, para sembrar la virtud para que se mantenga. Con un lote. Usted tiene, ahorita que está, lo que está sucediendo en el Cauca, vamos a hacer reemplazo de cultivos. Lo primero que hay que hacer es quitar el cultivo que está sembrado. Claro. Entonces, hay que La mala hierba. sacar La mala hierba. Listo. Pero ahí solo ha hecho usted la mitad del trabajo. Porque hay que sembrar Porque después el... viene a arar, para después Ah, sembrar, claro. y después cultivar, para Abonar, después cosechar. Y eso es virtud. Y el santo no se hace santo por los dones, sino se hace santo por las virtudes. Armas espirituales para el combate espiritual. Primero, vigilancia. Permanece alerta y no dejes de orar. De esta forma, cuando venga la prueba, podrás superar las tentaciones del demonio. La razón exacta de la caída de los apóstoles al llenarse de miedo y abandonar a Jesús en el huerto fue que no estuvieron vigilantes en la oración. Segundo, identificar el ataque y admitir que está ocurriendo. Cuando la tentación acecha, puede resultar muy útil y simple. Admitirla de una manera tranquila. Estoy siendo tentado por el diablo, el enemigo de Dios. Descubrir al enemigo cuando nos ataca es la mitad de la batalla. Ignorar su presencia puede aumentar su poder sobre nosotros. O sea, O sea, si tú sí. ves un ratón en la cocina y dices, no, pues, el ratón se muere solo, Se llena de ratón. te puedo asegurar que en 6 meses tienes cultivo. Dios mío. O sea, podrías poner Claro. un restaurante de comida china. Ay, guacalas. entonces no se debe ignorar. No, No. para No, nada. Porque ignorarlo, No, que, claro. que si tú No. lo ignoras, no haces nada para Sigue, enfrentarlo. te sigue atacando. Y ese Más. es como un cáncer, ese no duerme. Claro. El demonio Entonces, tienes es... que orar. No, pero es que O primero enfrentarlo. detectarlo, segundo no ignorarlo. No ignorar. O sea, saber que, ser consciente de que sí. Y eso mismo aplica como por ejemplo cuando la gente dice, que a mí la lotería no me hace nada, porque yo no creo en eso. Bueno, la gravedad sin estudiar física igual te afecta. Si no, pregúntale al muchacho que se lanzó de la torre con Ay, Dios mío. Pero ya no le podemos preguntar. Bueno, pero podemos decir que la gravedad afecte aunque usted no cree. Y la brujería puede afectar Aunque usted no cree. aunque usted no cree. Claro, Pero claro. Que dice que no ignorar. tiene que ver con... ¿Cómo? Sí. Estaba leyendo segunda de Diana 1.3, pero no alcancé a entender. Eso aplica Que también tiene cuando que uno usar quiere la- iniciar como un tema de disciplina en su vida. Por ejemplo, las personas que se logran levantar, ellas que se logran levantar a las 5 de la mañana y hacen su deporte y de una u otra manera ayuda a su salud. Digamos, tiene que ver con eso, como la virtud de la disciplina, del ejercicio. Yo puedo ser Pues, muy disciplinado en mi área física, Ajá. pero a nivel Dios necesito una disciplina igual o mayor espiritualmente para lograr ser santo. Ok. Esto me está aplicando solamente al tema espiritual. No, es que, a ver, si tú desenredas desde lo espiritual afecta a todo. Afecta a lo almático, afecta a lo afectivo, afecta a lo físico, afecta a lo relacional, afecta a todo. ¿Sí? Es así. Tercero, evitar las ocasiones cercanas al pecado. A menudo somos tentados porque nos colocamos cerca de la ocasión de pecado.
Recuerda los proverbios, no juegues con fuego. Aquel que juega con el peligro, perecerá con el peligro. El que camina en la cuerda floja, caerá. Una de las razones más simples por las cuales Eva comió de la fruta prohibida es que ella estaba cerca del árbol del cual Dios le dijo que no comiera. Eso no me lo había puesto a pensar, pero es verdad. ¿Qué pasaba por Si ella no estuviera cerca y hay gente que hace preguntas como esta. ¿Y hasta dónde debo poner mi mano para saber que no es pecado? ¿A qué altura hasta qué altura puedo subirla o bajarla para saber si eso no es pecado? Usted pueda que no toque la mano, ya con eso lo hecho que lo haya deseado, ya pecó. Ya pecó. Cuarto, no te descuides cuando te encuentres en estado de desolación espiritual. Ay, ¿se acuerdan de la desolación Sí, espiritual? sí, bastante. Cuando estamos en ese estado, San Ignacio nos da 4 claves. Más oración, más meditación. Examina tu conciencia para ver por qué estás desolado. Aplícate alguna penitencia adecuada. Algunos demonios solo son expulsados a través de la oración y la penitencia. Quinto, usar sacramentales. El uso apropiado de sacramentales puede ser bastante eficaz en la batalla contra el demonio. En especial 3, el escapulario de la Virgen del Carmen, la medalla de San Benito y el agua bendita. Ahí es muy importante la palabra apropiado, Ujú. porque esos también los usan los Fetichería. Sí, La claro. fetichería. brujos. Santa Teresa de Ávila insiste en usar agua bendita para expulsar al demonio de nuestra presencia. ¿Por qué? El diablo está lleno de orgullo y el agua bendita es pequeña y poco visible. El demonio odia eso y no lo puede soportar. Por eso en los exorcismos se utiliza el agua bendita. Usar jaculatorias, dardos de fuego que penetran el cielo. Cuando somos asaltados por el enemigo, es recomendable ofrecer oraciones cortas y fervientes, jaculatorias. Estas son extremadamente eficaces en el espantar al diablo. Algunos ejemplos de estas cortas pero poderosas oraciones son: Jesús, en ti confío. Esa es la más famosa. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. Señor, sálvame. Señor, ven a rescatarme. Jesús, ten misericordia de mí. Y por supuesto, invocar con fe y confianza al sagrado nombre de Jesús, María y José. Como cuando estornuda uno, 3 veces. Jesús, María y José. A mí me las llaman salud, dinero y amor y la cuarta era gripe. Esa sí no la sabía. Séptimo, rechazar inmediatamente la tentación. Parte del problema en el combate espiritual es la respuesta lenta, aletargada y anémica ante la tentación. La gracia de Dios nos sostiene a través del arma, la oración, pero aún así debemos comprometer nuestra voluntad y rechazar con valentía y firmeza la tentación desde el comienzo, lo que hablábamos ahorita. Algunas tentaciones frecuentes tienen gran fortaleza sobre nosotros porque abrimos una puerta y la cola del diablo entra y es difícil echarla luego. Evitar la pereza, octavo. En una ocasión cuenta el diario de Santa Faustina que el diablo estaba vagando por los corredores del convento, buscando desesperadamente a alguien a quien tentar. Santa Faustina detuvo al diablo y le dijo que en obediencia a Jesús le dijera cuál era el mayor peligro para las monjas. De mala gana, él respondió: almas indolentes y perezosas. Todos hemos escuchado el proverbio: la ociosidad es el taller del diablo. Esto significa que si no tenemos nada que hacer, el diablo nos dará bastante que hacer. El gran San Juan Bosco temía mortalmente el tiempo de vacaciones de sus muchachos en el oratorio. ¿Por qué? Porque mucho tiempo libre le da entrada completa al diablo en la vida de la juventud.
Cuán a menudo hemos pecado precedidos por momentos, horas e incluso días de indolencia y pereza. Nuestra filosofía debería de ser la de San Alberto Hurtado. Hay dos lugares para descansar, el cementerio y el cielo. En el presente es momento de trabajar en nuestra salvación con temor y temblor. Hagamos nuestro el lema de San Benito: orad et laborad, trabajar y laborar, y orar. Esa es la que está Perdón. en el rosal, ¿cierto? 9. Jesús en el desierto como ejemplo supremo. Sus tres armas. Por supuesto, nuestro mejor ejemplo para todo es Jesús, quien dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Al final de los 40 días en el desierto, el diablo vino a tentarlo. Jesús conquistó al diablo con firmeza y facilidad, usando tres armas que debemos aprender a aplicar: la oración, el ayuno, se me perdió, y la palabra de Dios, y el uso de la palabra de Dios. Jesús tuvo una experiencia prolongada de oración en el desierto, acompañada por 40 días de ayuno. Él no comió nada. Finalmente el diablo lo tentó usando la palabra de Dios, y Jesús también usó la palabra de Dios como una flecha afilada para perforar los esfuerzos de Satanás. La oración ferviente y prolongada, la renuncia constante a nosotros mismos a través de ayuno y abstinencia, y la familiaridad con la palabra de Dios, tanto meditándola como poniéndola en práctica, son armas eficaces para combatir y conquistar a Satanás. Óigalo muy bien. En la palabra de Dios, de las 6 herramientas espirituales que aparecen en Efesios 6, la única para atacar es la palabra de Dios. Todas las demás son para defenderse. Y para atacar, ¿a quién? A Satanás. No es para atacar al hermano. Décimo, tener confianza en tu director espiritual. Una vez más, el maestro San Ignacio viene al rescate en la regla de discernimiento número 13. El santo nos advierte de que el diablo le gusta el secretismo, en el sentido de que si uno está en un profundo estado de desolación, abrimos a un sentido de que abrirnos a un director espiritual puede ayudar a que conquistemos la tentación, así que el diablo buscará las formas de que no lo hagas. Cerrándonos es como un corte o una herida que está escondida detrás de una curita. Hasta que no sea expuesta al sol y desinfectada la herida, no solo lo sanará, sino que se infectará mucho más y correrá el riesgo de una gangrena y una amputación. De igual forma, una vez que la tentación es revelada a un director espiritual, seguramente será vencida, abrumando por la tentación, la duda y la confusión poco antes de hacer sus votos. Santa Teresita se abrió con su Madre Superiora para revelarle el estado de su alma. Casi inmediatamente la tentación desapareció. Ella hizo sus votos y se convirtió en una de las más grandes santas modernas. ¿Qué hubiera pasado si ella hubiese seguido el consejo del diablo y hubiese mantenido el estado de su alma en secreto? Indudablemente no tendría a Santa Teresa de Lisieux, doctora de la Iglesia. Otro punto es recurrir a San Miguel Arcángel. En nuestra batalla contra Satanás debemos usar todas las armas en nuestro arsenal. Dios escogió a San Miguel Arcángel como el ángel fiel, el príncipe de la milicia celestial, para encerrar a Satanás en el infierno y a los otros ángeles rebeldes. San Miguel, cuyo nombre significa, ¿ustedes se acuerdan? Como Dios. ¿Quién como Dios? Es tan poderoso ahora como lo fue él en el pasado. En el medio de las tormentas, de las tentaciones, ¿por qué no levantar tu oración hacia San Miguel y llamarlo? Puedes rezar la famosa oración: San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, o simplemente pide por su intercesión. Su ayuda desde las alturas de los cielos nos hará salir
victoriosos de nuestro combate contra el diablo. Acudir también siempre a María Santísima. Ya te dije. La mayoría de los mexicanos tienen gran devoción por María, especialmente por la guadalupana, ¿no? Sin embargo, en Guadalajara, México, además de venerar a María, Nuestra Señora de Guadalupe, como patrona de México y de las Américas, ellos la honran con otro título, la General del Ejército. En el Génesis, en nuestra batalla contra la antigua serpiente, se honra a la mujer que aplastó la cabeza de la serpiente con su escudo. Haré que haya una enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendiente y la suya. Ella te pisará la cabeza mientras tú herirás su talón. Lo dice en Génesis 3:15. De hecho, la antigua serpiente, el diablo, puede arremeter contra nosotros con su fea lengua y escupir veneno, pero cuando nos basamos en la confianza en María, ella aplastará su fea cabeza. Para vencer las tentaciones, ten en cuenta estos 6 consejos. No perder la calma, estar seguros de que todas las tentaciones pueden vencerse con la gracia de Dios. Acuérdate de que solo la voluntad puede pecar y por lo tanto manténla inflexible. Encomiéndate a Dios y a la Virgen Inmaculada, que jamás abandonan a los que acuden a ella. Desembarázate de la ocasión en cuanto puedas. Si hubo victoria, da gracias a Dios, y si caída, arrepiéntete y aprovecha la lección por otra vez. Después de cada caída, haz un acto de contrición, confiésate enseguida y además ofrece en reparación una mortificación que te cueste. No vuelvas a pensar más en la tentación, ocúpate de algo. Para tu tranquilidad, has de saber que dice San Pablo, que Dios jamás permitirá que seamos tentados por encima de nuestras fuerzas. Dice San Agustín, y el Concilio de Trento lo repite, que Dios no pide a nadie cosas imposibles, sino que hagas lo que puedas y pidas lo que no puedas, que Él te ayudará para que puedas. Después de una tentación pueden ocurrir 3 cosas. Victoria clara, porque lo rechazaste totalmente en cuanto caíste en la cuenta de la tentación, dale gracias a Dios que te ha ayudado a vencer. Segundo, derrota clara, porque te dejaste llevar conscientemente, arrepiéntete, humíllate ante Dios y pídele que te ayude a vencer en otra ocasión. Haz un acto de contrición y propón confesarte pronto. Y tercero, duda de si consentiste la tentación, ¿no? O no la consentiste. No estás seguro si resistes completamente a la tentación. En este caso, expone al confesor sencillamente tu duda, por ejemplo, diciéndole: he tenido malos pensamientos y malos deseos contra la pureza y no sé si los he rechazado suficientemente. No te contentes con dejar la confesión para después de la caída. La confesión también tiene un valor preventivo porque aumenta la gracia en virtud del sacramento y fortalece la voluntad. Cuando presientas una posible caída, confiésate aunque no tengas pecados graves. Y si además puedes comulgar, todavía mucho mejor. Para dominar el cuerpo es muy conveniente la mortificación. Es una práctica común de todos los santos. Un cuerpo mortificado es mucho más dócil. El ser mortificado fortalece la voluntad y enriquece espiritualmente. Y aquí algunos modos de mortificarse. No hacer gastos inútiles, ser puntual para no hacer esperar a los demás, escoger los peores sitios en las reuniones. Eso estaba en la reunión antes de cualquier cosa. Que eso no se planea así, ¿no? Dejar hablar a los demás cuando estás deseando intervenir, no discutir aunque tenga razón si la cosa no es importante. No enfadarnos si no es necesario. Sonreír amablemente aunque no tengas ganas. Disponibilidad en los servicios comunes. Escoger para sí mismo lo peor,
cuando esto sea posible. Evitar ruidos que molesten a los demás. Cuidar el aseo personal, evitando malos olores. Terminar bien lo que se está haciendo, aunque esté cansado. Y por último, primordial en el combate espiritual. Revestirse con la armadura de Dios. El casco de la salvación, la coraza de la justicia, el ceñidor de la verdad, el escudo de la fe, las sandalias de la propagación de la buena nueva de la paz y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esto a grandes rasgos es más o menos la batalla espiritual que tenemos que luchar como sea para llegar a ser santos. Oh, por Dios.